Querido amigo, querido oyente, muy buenos días. El día de hoy con un estudio más que lo he preparado con mucho cariño para usted. Espero que sea de su agrado y más que de agrado, espero que sea de mucha edificación para usted y todos los de su casa. El día de hoy nos ocuparemos de responder un interrogante. ¿Cuál es este interrogante? En realidad, ¿quién gobierna el mundo? Quizás ya usted tiene la respuesta. Quizás estará usted respondiendo, oh, el mundo es gobernado por Dios. O quizás usted ya respondió, el mundo es gobernado por Naciones Unidas. O el mundo es gobernado por las familias más pudientes, etcétera. Bien, sabemos que a través de todos los tiempos la humanidad ha sido gobernada, ha sido conducida por gobiernos establecidos por hombres, donde algunos gobiernos han sido buenos, otros gobiernos han sido regulares y otros poco menos que regulares. De esto se trata este estudio y en este tiempo vamos a ir resolviendo este interrogante. Sean todos bienvenidos. Continuamos. Hasta el día de hoy, el mundo está y seguirá estando a la expectativa de quiénes serán sus gobernantes. Por lo general, siempre estamos a la expectativa de cuál es el individuo que va a venir a gobernar y estamos también a la expectativa de cómo será que lo hará, cómo será que va a venir a gobernarme. ¿Ok? Dios ha concedido el libre albedrío a cada ser humano para conducirse y ser conducido, ya sea de manera permisiva o sea de manera objetiva. Cuando hablamos de este concepto, cuando nos referimos a este concepto albedrío, estamos hablando de la autonomía que Dios dio a cada ser humano para que pueda decidir entre varias alternativas. Y dentro de este concepto del albedrío hay dos conductas. Está la conducta permisiva y está la conducta objetiva. Cuando hablamos de una conducta permisiva, estoy hablando de pasar por alto aquello que veo que está mal. Estoy hablando de dejar de hacer lo que está bien por hacer el mal. Es actuar de una manera incorrecta, sabiendo que lo que estoy haciendo está incorrecto. Cuando hablamos de la conducta objetiva, me estoy refiriendo a hacer aquello que es correcto. Cuando hablo de objetivo, estoy hablando de una conducta correcta. ¿Ok? Es todo lo opuesto a lo permisivo. ¿Ok? Bien. Entonces, de manera de repaso brevemente, entonces decimos que Dios ha dado el libre albedrío a cada ser humano para conducirse y ser conducido, ya sea de manera permisiva o manera objetiva, de manera perfecta. Continuamos con el primer punto. Espero por favor que este tema sea bien entendido porque se puede malinterpretar. Entonces, como primero, ¿quién es el que gobierna el mundo permisivo? ¿Por qué hablo de quién es el que gobierna este mundo permisivo? ¿Por qué? Porque en este mundo que vivimos hoy hay dos clases de seres humanos, hay dos clases de personas. Están las personas que andan bajo una conducta permisiva, una conducta de desobediencia. Y también están las personas que andan bajo una conducta objetiva, andan bajo una conducta de obediencia. Son personas que tratan de perseverar y siempre están tratando de andar de una manera perfecta. Paréntesis, cabe aclarar que ningún hombre es perfecto. El hombre solo se hace perfecto por medio de Jesucristo. En el video pasado, en el estudio pasado,
estuvimos hablando de este tema. Entonces, la pregunta es, ¿quién gobierna este mundo permisivo? Y la respuesta es, este mundo permisivo no es gobernado por Jesucristo, no es gobernado por Dios. Todo lo contrario, la Biblia en ningún momento dice que este mundo en el que vivimos hoy es gobernado por Dios, todo lo contrario. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 31, dice que el príncipe, que es Jesucristo, fue echado fuera de este mundo y Jesucristo dice que él no tiene nada que ver con ese príncipe que va a venir a gobernar este mundo. ¿Ok? Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que Dios tiene la autoridad de todo el universo. Dios tiene el poder. No es el diablo el que gobierna, no es el diablo, es Dios. Obviamente, Dios tiene el absoluto control de todo. Dios tiene la absoluta autoridad. Excelente. Pero ¿qué pasa? El diablo, que es el que gobierna este mundo permisivo, Dios le dio poder de tener control sobre este mundo permisivo, pero lo que a veces no tomamos es en cuenta que ese poder que el diablo tiene es un poder que carece, o más bien que no tiene autoridad. ¿Ok? Entonces, el plan perfecto de Dios es que el ser humano se conduzca bajo una conducta objetiva, bajo una conducta perfecta. Pero, ¿qué hacemos? Si Dios le dio libre albedrío al ser humano para que el ser humano tenga la autonomía de decidir. ¿Y por qué esto? Porque si Dios no le hubiese dado al ser humano el albedrío, entonces no seríamos personas, quizás fuéramos máquinas. Por eso somos personas, porque Dios nos dio una inteligencia y nos dio también la capacidad de poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando nosotros andamos de una manera permisiva y luego vamos y culpamos a Dios? Venga Dios, pero es que usted tiene el poder. ¿Cómo es que yo estoy actuando mal y tú no has hecho nada? Hombre, en muchas ocasiones nosotros contradecimos la perfecta voluntad de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. Aquí nosotros estamos actuando de una manera permisiva y como nosotros tenemos un libre albedrío, entonces Dios en ocasiones nos dice, hey, cuidado, pero nosotros más queremos avanzar. Dios nos dice, hey, no avance, y nosotros más queremos avanzar. Entonces, Dios permite que nosotros actuemos dentro de ese albedrío, entonces actuamos de una manera permisiva, entonces aquí viene la consecuencia. Entonces decimos, ¿dónde está Dios? Continuamos. Dentro del plan perfecto de Dios, Dios crea la raza humana, Dios da vida a aquel primer hombre, Dios planta a Adán en el huerto del Edén para que Adán gobierne aquel planeta que Dios diseñó de una manera perfecta para que éste fuera el gobernante originalmente. Pero ¿qué ocurrió aquí? De una manera permisiva, Satanás, que es el padre de la mentira, es el padre del engaño, es el más permisivo que existe. Él engañó a Adán
usurpó, robó aquel gobierno que originalmente Dios le había entregado. Ahora, cuando llegamos al Génesis capítulo 3, versículo 15, aquí esto es llamado como el protoevangelio. Aquí, después de esa conducta de Satanás que roba el gobierno a Adán, hace que Adán actúe de una manera permisiva y desobedezca a Dios. Entonces aquí el protoevangelio en el Génesis 3:15 me está hablando que Dios establece una enemistad entre el diablo y entre Jesucristo, donde habla de la simiente de la mujer, la simiente de la raza humana, la simiente de la raza humana Jesucristo, y la simiente del diablo es la serpiente. La serpiente es un símbolo de Satanás. Y la Biblia dice que la serpiente va a herir a Jesucristo. La serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el carcañal. A cambio, la simiente del diablo, la serpiente, va a ser destruida. La simiente de la mujer, Jesucristo, va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Entonces, esto es de poner mucha atención. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, en este momento, Cristo obtiene la victoria de salvación para la humanidad, que por medio de su sangre, para que por medio de aquella muerte sea salva, para que todo aquel que crea en él no se pierda. ¿Ok? Entonces, en este momento, cuando Jesucristo muere en la cruz, en este momento el diablo, el enemigo, es derrotado. En este momento, Jesucristo hiere a la serpiente en la cabeza. Entonces, ¿cómo es esto de que si Cristo derrota a Satanás en la cruz, cómo es esto que hoy Jesucristo no gobierna y es el diablo quien gobierna? ¿Por qué? La sencilla razón es que Dios no tomó a ningún otro animal para ilustrar este acontecimiento, sino que tomó la serpiente. ¿Qué ocurre con la serpiente? Estaba leyendo que cuando una serpiente le cortan la cabeza, el veneno de esta serpiente o la cabeza de esta serpiente sigue mordiendo y el veneno sigue siendo letal por 90 minutos. Estamos hablando de hora y media. Entonces, si llevamos esto a una realidad, entonces debemos de saber que para Dios un día es como un minuto y un minuto para Dios es como 1000 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya Dios, que ya Jesucristo derrotó al diablo en la cruz. Pero ¿qué pasa? El enemigo, el diablo, hoy en su agonía, él no quiere irse solo a la condenación. Hoy el diablo quiere que tú, quiere que yo seamos inyectados con ese veneno. Quiere que seamos inyectados de esa mentira. Quiere llevarnos a andar de una manera permisiva, así como lo hizo con Adán. Así como el diablo actuó con Eva y con Adán, de esa misma manera el diablo quiere actuar hoy con nosotros. ¿Ok? Avanzamos rápidamente. Segundo punto. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir de una manera objetiva? ¿Cómo me comporto yo con una conducta objetiva? ¿Cómo ando yo bajo una conducta perfecta, aún viviendo en este mundo permisivo, en este mundo que hace todo lo contrario a la voluntad perfecta de Dios? La única manera para hacerlo es buscando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? Que el demonio gobierna este mundo. ¿Cuál es la verdad? Que Satanás quiere hacer ver lo que es verdad como si fuese mentiras.
¿Cuál es la verdad? Que Satanás a lo que está mal lo llama bueno. ¿Cuál es la verdad? Que hablar de las cosas de Dios para el que no cree en Dios es locura. ¿Y cuál es la otra verdad? De que Satanás te conoce a ti y me conoce a mí y él quiere engañarnos. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, aquí hay un evento donde el diablo pretendió engañar a Jesucristo en dos ocasiones. Jesucristo fue llevado al desierto después de 40 días de ayuno. Obviamente él tenía mucha hambre y aquí viene la primer olada donde el diablo quiere engañarlo. Le dice, si tú eres verdaderamente Dios, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dice, no venga acá, no, es que no solo de pan vive el hombre. No, segunda vez le dice, si tú me adoras, si tú me adoras a mí, le dice Satanás a Jesucristo, si me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo, porque es que todos los reinos me pertenecen a mí. Entonces aquí no todo lo que el diablo decía era mentiras. Aquí quería engañarlo, pero obviamente le iba a entregar a Cristo los reinos, pues que originalmente le pertenecen a él. ¿Ok? Aquí Jesucristo se había despojado de su divinidad, era un ser humano como tú y como yo, un ser humano que se dolía porque Jesucristo tuvo tanto amor por ti y por mí que no le importó ser Dios, sino que se despojó de su divinidad, vino a este mundo, tomó forma de siervo y fue a la cruz y murió por ti y murió por mí. Jesucristo hizo esa gran obra. Jesucristo derrotó a Satanás, pero hoy lastimosamente esa cabeza de la serpiente sigue echando veneno, sigue al acecho, sigue al acecho, quiere confundirnos, pero no nos vamos a dejar, ¿ok? Jesucristo es aquel único que nos promete un gobierno perfecto y un gobierno eterno. Jesucristo es el único que no miente. Jesucristo es el único que no se equivoca. Lamentablemente, siempre el ser humano ha colocado la mirada, ha colocado la esperanza en gobiernos humanos, gobiernos de personas que en ocasiones pensamos que están gobernando, pero no es así. No es que gobiernen, más bien están siendo gobernados por el Satanás. Están andando dentro de una conducta permisiva. Entonces, no son los gobernantes de este mundo. El gobernante de este mundo literalmente es el demonio. Entonces, no hay que poner la mirada en el hombre. Hay que poner la mirada en Jesucristo. Obviamente, aclaro, no quiere decir que entonces no vamos a obedecer. Acuérdese lo que enseñé antes. Dios, así sea el hombre permisivo, el hombre tiene albedrío, Dios estos gobiernos los ha permitido. Y ahora como el mismo hombre ha elegido y seguirá eligiendo, entonces la Biblia dice que el hombre se tiene que someter a los gobiernos humanos mientras que estemos en este mundo. Jesucristo enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo me comporto yo cuando ando objetivamente? No evadiendo impuestos, no alterando, no robando. Entonces debemos de iniciar por ese ejemplo. Hay que aclarar este tema porque en ocasiones la gente malinterpreta, entonces dice, no, yo no me sujeto a nadie porque a mí me gobierna es Dios. No, 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 no. Hasta allá tampoco. No hay que confundir. Y ya para ir concluyendo, vamos a ir rápidamente a la Biblia, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a estudiar del versículo 17 al 19. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Hasta aquí, a todos nos encanta este versículo, pero vamos a leer el 18. ¿Qué pasa? Dice, el que cree en él no es condenado. Chévere. Decimos que todos creemos, chévere, nadie es condenado. Viene lo siguiente, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y quién es el que cree? La Biblia dice que no es el que del diente al labio dice yo creo. El que cree es aquel que anda de una manera objetiva, porque yo puedo decir creo y ando de una manera permisiva. O sea, que Dios no me está condenando, el que me estoy condenando soy yo mismo. Dice, porque no ha creído en el nombre del primogénito Hijo de Dios. Dice acá versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, la luz es Cristo. ¿Y qué pasó? Pero es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas, sus obras eran malas. Entonces, aquí claramente, en esta cita bíblica, estamos viendo un libre albedrío. Y si nosotros tomásemos nada más el versículo 17 y no leemos el contexto, entonces decimos, Jesucristo vino y murió por todo el mundo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, no, no. Si tú lees el contexto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Jesucristo no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino como siervo. Jesucristo primero vino en su misión. Jesucristo vino primero a morir porque tuvo misericordia por mí, tuvo misericordia por ti y tiene misericordia para que aquel que hoy le quiera creer. Pero dice, aquel que no cree ya ha sido condenado. Jesucristo primeramente vino a este mundo como siervo. Y estamos en tiempos de gracia, donde la salvación es un regalo inmerecido, donde nosotros somos salvos no porque seamos más que otra persona, nosotros no somos salvos por ser intelectuales, por saber la Biblia, no. Nosotros somos salvos porque la misericordia de Dios se ha extendido a todo aquel que ha creído en Él. ¿Ok? Punto número 3. ¿Cuándo saldremos de este mundo permisivo? ¿Cuándo vamos a salir de este mundo permisivo? Cuando Jesucristo venga por su pueblo. Cuando Jesucristo venga por su pueblo, Él nos promete que vamos a gobernar junto con Él. Entonces decimos que Jesucristo vino primero en su misión. Jesucristo vino como un cordero a morir por ti y a morir por mí. Pero como Jesucristo es Dios, la Biblia dice que Él no tolerará el pecado para siempre. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11, aquí hay una enseñanza de cómo el ser humano debe de comportarse. Y aquí Jesucristo nos indica de la manera como Él vino a este mundo y se hizo siervo y murió por nosotros. Y el texto continúa hablando y nos dice que Él así como murió como siervo, que así como Él murió en una cruz por mí y por ti, de esta manera el Padre lo va a exaltar y le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿De quién? Se doble todo aquel mundo perverso, aquel mundo permisivo. Queramos o no queramos, todo mundo tendrá que humillarse delante de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hacerlo hoy en amor, en obediencia, aceptar ese maravilloso regalo que Jesucristo nos da? Es que no es algo malo, es algo precioso poder vivir en armonía y poder vivir para Dios y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces acá Jesucristo ya no va a venir como el Cordero, sino que Él va a venir como el Rey, como el Señor de señores. Él va a venir a destruir el mal y va a venir a gobernar, va a venir a tomar ese gobierno que Satanás le arrebató a Adán. Mi querido amigo, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad.
Tú hoy tienes la oportunidad de aceptar o de no aceptar. Tú tienes un libre albedrío. Y recuerda, mi hermano, que Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la única perfección. No hay otra verdad. No hay nada perfecto fuera de Jesucristo. Acompáñeme, por favor. Si desea conmigo, haga esta oración. Señor Jesucristo, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por darme a conocer tu verdad, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Querido amigo, si usted quiere hoy aceptar a Cristo, ven, haz conmigo esta oración y di: Señor Jesucristo, quiero entregar mi vida a ti. Quiero que mi vida sea controlada por ti. Te pido, Señor, que ten misericordia de mí. Inscríbame en el libro de la vida y no me borre jamás. Amén. Amén. Querido amigo, si le ha gustado este estudio, no olvide compartir y suscribirse. De esta manera estará usted apoyando a otras personas para que conozcan la verdad del Evangelio. Hasta una próxima. Chao. Dios los bendiga.